Bienvenidos, queridos amigos y amigas del arte. Mi nombre es Ignacio Domenech y en este video vamos a dibujar árboles. Quizás dibujaron árboles y se pregunten por qué se ven raros, por qué no se ven voluminosos, por qué no se ven muy realistas y qué puedo hacer para dibujarlos mejor. Así que vamos a revisar ciertos conceptos de dibujos que no necesariamente son propios de los árboles, pero que este tipo de objetos nos proveen una gran excusa para estudiar cuestiones fundamentales de la línea, del trazo, textura, la luz y otros conceptos más de dibujo que nos van a subir el nivel. Así que sin más, empecemos. Vamos a preparar una hoja nueva para dibujar y de lo primero que vamos a querer hablar es del concepto de la línea. Voy a acercarme un poco para dibujar. Perfecto. El primer concepto que vamos a querer tratar es el concepto de la línea. ¿Y a qué me refiero con línea? Me refiero por línea al elemento básico que vamos a usar en la representación del dibujo. A eso que aprendemos a hacer desde chicos, incluso antes de aprender a escribir, aprendemos a usar la línea y nos vemos mesmerizados por el uso de un lápiz, de un crayón, de un plumón. Y lo primero que vamos a hacer es en nuestra hoja, nuestra croquera y con nuestro lápiz, ojalá un lápiz, si es un grafito, un HB, un 2B, una sanguina, si tienen lápiz, pasta o virome o lapicero como le dicen, que se puede regular la intensidad. Y lo primero que vamos a hacer es preparar esta suerte de esquema variable en donde vamos a ir apretando cada vez más el lápiz hasta llegar al color más oscuro de él, como en este caso. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Lo que estoy viendo acá es el rango que yo tengo disponible para usar con mi lápiz, y es importante que ustedes lo conozcan para que vean qué tipos de línea van a poder hacer. Si esto le hiciéramos un zoom o si lo dividiéramos simplemente en un esquema de puras líneas, podríamos ver que vamos a tener disponibles toda esta cantidad de líneas con sus pesos y grosores. Este concepto se llama peso de línea. Y en el caso de dibujar árboles se preguntarán ¿para qué queremos usar el peso de la línea? Bueno, el peso de la línea lo vamos a querer usar para poder comenzar a dibujar formas y figuras básicas con muy poquito peso y que son simplemente esquemáticas, y luego poder encima ir agregando información y detalle. Siempre vamos a empezar de lo general a lo particular y vamos a tratar de reducir el problema de dibujo a formas básicas. Entonces, primero que voy a estar haciendo es poner las formas básicas del árbol. Estoy poniendo las formas de un tronco. Estoy usando unas imágenes de referencia. Como estamos averiguando el tema del copyright, cualquier cosa nos pueden escribir para pedirnos ciertas imágenes de referencia. Ahora vamos a estar mostrando solamente el dibujo. No queremos pasar a llevar a nadie con el tema de infringir el copyright. Así que básicamente estoy poniendo ahí la base de mi dibujo, de mi árbol. Estoy dibujando un aromo. Y fíjense que el peso de línea que estoy usando es muy suave. No voy a querer estar haciendo algo más fuerte que eso, porque todo esto tienen que pensarlo como material de ser borrado o de ser corregido, y que ustedes lo pueden ajustar según si van viendo que hay algo que pueda ser modificado, si se les desbalanceó en algún momento el árbol o si hay algo que necesita compensación. ¿Qué me refiero con compensación? Piensen en el dibujo como algo que tiene peso. Si piensan en una balanza, en este caso el árbol, si yo tengo mucho peso de un lado y tengo muy poquito peso del otro, el dibujo se me va a empezar a caer. En este caso tengo bastante peso para acá
y podría recortarlo un poco si quiero que esa forma me quede algo más equilibrada y que no me dé la sensación de que se está cayendo, o puedo empezar a enderezar ciertas cosas o ampliarlas. ¿Sí? Entonces, en primera instancia vamos a trabajar con un peso de línea bien liviano. Y ahora voy a empezar a reforzar el peso de esta línea, pero lo que voy a hacer es trabajar con un trazo o con un tipo de textura que haga que este árbol tenga otra característica en cuanto a la lectura visual, que nos dé una sensación de árbol, justamente. ¿Y a qué me refiero con esto del trazo? Si yo hago un tipo de trazo que es así, va a ser distinto a que yo haga un tipo de trazo que es de esta manera, como si estuviera haciendo pequeñas U's o bolitas, y va a ser distinto a si yo hago un tipo de trazo para la misma forma, que va a ser así. Vieron que cada uno tiene una sensación distinta, y esto es lo que vamos a usar a nuestro favor para dibujar un árbol. Entonces voy a empezar a apretar un poco la línea en función de ese trazo, y voy a usar algo más parecido al último, en donde me interesa poder reforzar ese carácter medio pinchudo del árbol. Otra de las cosas que voy a estar agregando es un poco de formas que se superponen. Pensar en este tema de la superposición y ver que me queden formas abiertas. Por forma abierta me refiero a algo que se esté superponiendo quizás de esta manera, ¿sí? Versus una forma cerrada que puede ser esto, y en donde no se va a leer tan orgánico. Respecto al orgánico, una manera de poder trabajar con este tipo de elementos naturales, como dibujar un árbol, es hacer una línea en donde perdemos un poco del control de la línea, pero para ganar este carácter orgánico. ¿Y cómo se logra eso? Agarrando el lápiz un poco más de atrás. Vamos a agarrar el lápiz un poco más de atrás, como tratando de alejarnos de la punta, y esto nos va a dar una mayor soltura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar apretando la línea, y uno de los conceptos quizás que interesantes que podemos incorporar es el concepto de la luz. Pensar que si la luz está viniendo desde este lugar, por eso le está proyectando la sombra hacia abajo y hacia la derecha, en verdad está viniendo un poco más un poco más desde acá. Está viniendo un poco más desde este lugar. Va a tener estos sectores que van a ser más brillantes, y estos sectores de acá atrás que van a ser más oscuros. Y hasta, si quiero, puedo plantear una base de luz y de sombra, como para entender aquello que está superponiéndose a lo demás, y donde después me voy a poder meter también a jugar con eso. Entonces aprovecho estas marcas que fui haciendo. Voy a dejar unas pequeñas indicaciones de luz y sombra, con las que voy a ir jugando cuando apriete la línea. Vamos a oscurecer esta también. Y todavía estoy muy liviano con el lápiz, por lo menos lo que me permite el lápiz digital. Ustedes en su casa con el lápiz físico, si es que deciden hacerlo así, va a tener una sensación bien distinta. Bueno, y ahora sí voy a empezar a trabajar. Una vez que tenga esta base solo esquemática, voy a empezar a apretar la línea y voy a empezar a usar estos trazos. Entonces,
Vamos a empezar por acá, por la derecha, y voy a ir jugando con esa línea. Lo importante es que no me quede tanto como patrón, sino que más bien la vaya variando un poco en forma, un poco en intensidad. En cuanto a las superposiciones, aquello que se viene encima del otro, que es lo importante a tener en cuenta, aquello que está más cerca nuestro, lo podemos resumir o trabajar con una línea un poco más fuerte, más pesada. Recuerden el peso de la línea para traerlo hacia adelante. ¿Y cómo apretamos la línea? Literalmente apretando un poco más el lápiz, haciendo un poco más de fuerza, más de presión. Pueden agarrarlo ya un poquito más de adelante. Y ahí empezamos a apretar el árbol. Y eso ya le va a dar bastante más carácter que las formas principales que tenían, que estábamos usando para poder esquematizar y ubicar lo principal del árbol. Vamos apretando un poco. Y quizá voy a agregar alguna que otra forma más para que tenga más riqueza visual. Acá pueden haber unas formas. Esta se le puede subir por encima. Y quizás acá también. Recuerden a la hora de dibujar que mientras más tiempo nosotros le dedicamos al dibujo, más lugar tenemos para detalles y más información podemos ir poniendo. Y el dibujo trata mucho con el problema de la síntesis, qué tanta información dejamos ver, qué tanto ocultamos. Y ahí está nuestro poder de representación, que hace que cada dibujo sea único e interesante. Bien, teniendo esto como base, podría agregarle una capa más de información pensando en la luz y en la sombra. Y no me quiero meter en este tema tan profundo porque da mucho de qué hablar, pero lo que sí podemos pensar es en términos de una esfera, ya que estamos trabajando con una forma que no es plana, sino que es curva, y esto tiene un tipo de valor y de sombras y de variabilidad de grises que es distinta a la de trabajar con un cubo, por ejemplo, en donde cada plano es un valor. Y siguiendo con el mismo concepto y la fuente de luz del árbol, podríamos decir que esta es nuestra fuente de luz. Lo que tenemos que pensar es qué pasa si esta forma fuera una esfera. De hecho, una esfera que puede estar cortada a la mitad. Como está por encima de nuestra línea del horizonte, estamos viendo este tope de la esfera
y el tope de abajo, este de acá, es esta parte en sombra que nos está mostrando el aromo, y desde ahí saldría su tallo, ¿sí? Y lo que tenemos que pensar es que la luz viaja de manera recta, ¿sí? Entonces hay un momento en donde esta esfera se está inundando de luz y donde ya no va a pasar más la luz. Este lugar de acá, podríamos pensar que todo esto estaría en sombra. Y lo que tenemos que pensar es que la esfera trabaja estos valores por bandas. ¿Qué me refiero con esto? Si lo fuéramos, es como si le estuviera haciendo unos cortes por el eje. Vamos a apretar eso un poco, vamos a dejar este bien sueltito, lo que me permite el lápiz. Vamos a apretar este un poco más y vamos a pensar en esa esfera como en bandas de valores. Y sobre todo este lugar donde ya la luz no pasa más se va a llamar Terminator, que no nos vamos a meter tanto en eso. Y la sombra proyectada que tiene esta esfera. ¿Por qué la esfera? Porque por más compleja que pueda ser la información de un árbol, podemos resumirlo a formas básicas que nos van a dar una gran idea de qué es lo que anda pasando a nivel volumen, a nivel luz y sombra en nuestros dibujos. Entonces, sin meternos en la terminología de luces y sombras acá, lo que podemos pensar es cómo este árbol está cruzado por la misma fuente de luz, y hay un momento en donde la luz le va a dejar de dar al árbol y va a empezar a quedar en sombra. Y otros conceptos interesantes que podemos ver es cómo van a haber sombras en la parte de luz y van a haber luces en la parte de sombra. Y eso va a construir también el carácter natural y orgánico de nuestro árbol. Entonces, volviendo al árbol, podríamos indicar el resto de los lugares de sombra. Voy a ir oscureciendo todavía un poco más. Voy a dejar bastante más lugares en sombra. Pero esto es como solo un código, una indentación base para después poder trabajarlo, que no lo voy a querer llevar a un nivel extremo, sino más representacional. Pero una de las cosas que vamos a empezar a hacer es incorporar el trazo, este trazo por ejemplo que hicimos, dentro de las sombras. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo tengo un espacio de sombra como este de acá, quizás le quiera tirar una base, como si estuviéramos apretando con el lápiz, con un HB, con un 2B, con una sanguina. Le estamos tirando la sombra en forma de mancha, pero la manera de empezar a lograr textura en esto es incorporar ese gesto de textura, ese tipo de trazo especial que estoy usando por el árbol en la sombra. Y al hacerlo, esa sombra se va a sentir distinta. El árbol se va a sentir distinto. Estoy usando un trazo dentro de la valorización y eso tiene un efecto particular a la hora de dibujar.
podemos seguir haciendo eso en los distintos lugares del árbol. Y podemos mezclar este concepto con la parte de luz y sombra que empezamos a ver en la esfera de acá abajo. Podríamos, la verdad, que sombrear bastante más fuerte esto. Pueden hacerlo con el mismo lápiz. No tienen necesariamente que cambiar de lápiz cuando valorizan. De hecho, si lo hacen con un puro lápiz es un gran ejercicio. Pueden hacerlo con un lápiz pasta o virome. Son lápices que se usan para escribir en los cuadernos, que tienen una presión variable y que uno le puede sacar muchísimo jugo. Y ese es un gran ejercicio porque los obliga a no confiar en la oscuridad de los distintos lápices para lograr distintos niveles de oscuridad, sino en el peso de ustedes de la línea. Entonces ahora voy a dejar toda la parte de la derecha del árbol en sombra, pero porque al final esa sombra la voy a dejar que aparezca como luz a la hora de seguir oscureciendo distintas partes del árbol. Vamos a apretar un poco la base del árbol. Voy a hacer también las sombras. No tiene necesariamente que ver con la valorización, que nos salga bien o que nos salga real el árbol, sino más bien con una conjunción de elementos. Tienen que ver con la línea, cómo aplico la valorización. Voy a valorizar o voy a sombrear el árbol de una manera distinta. O sea, el tronco de una manera distinta a las hojas, porque le voy a estar diciendo a cada uno que tiene una textura distinta y es como si trabajara por códigos. Cada uno de esos códigos me muestran distintos niveles de información y eso es lo que voy a querer. En última instancia, que se entienda que el tronco es tronco y que se entienda que las hojas son hojas. Y a veces poner el valor más oscuro, poner los valores más oscuros primero ayudan a jerarquizar o a equilibrar el ojo para poder distinguir los que vienen, los grises intermedios, si es que estamos usando la luz más fuerte como el blanco del papel. Ahora, así como dije que la valorización también podemos incorporar este carácter de textura. Mientras más oscuro se pone este elemento, tenemos que pensar que nosotros tenemos acceso a menos información, como cuando miramos un cuarto a oscuras y no vemos mucho. Entonces no va a haber tanto trabajo de textura en la parte más oscura del árbol, porque simplemente es un lugar donde nosotros vamos a ver bastante menos. Pero podemos ir haciendo una progresión entre la textura y esa sombra, que está bueno pensarla como bloque, es decir, pescar un bloque de un lugar que va a estar oscuro y eso trabajarlo como si fuera sombra, más que ir sombreando progresivamente sin saber dónde empieza o dónde termina. Estoy trabajando bastante suelto acá, a veces se me va un poco el trazo,
Pero en última instancia lo que estoy tratando de lograr es consistencia, es decir, ser consistente y saber que si estoy sombreando, o sea, si estoy trabajando la textura y valorizando un poco este árbol con un tipo de trazo, voy a querer que sea este y no voy a estar haciendo este y voy a tener distintos tipos de trazo en el mismo objeto que me confunden. Y ahí yo podría seguirlo trabajando y mientras más trabajo le doy se va a empezar a ver más detallado. Voy a lograr que ese es un mejor nivel de precisión, aunque como les decía antes, un poco la magia va a estar en cómo mostrar mucho haciendo poco, que es el camino que estoy haciendo y que varios de ustedes también deben estar haciendo. Es un poco como cómo trabajar menos y ganar más. Todos quisiéramos eso. Es un poco el secreto que estamos tratando de descubrir y parte de un entrenamiento también. Así que voy a seguir dibujando un poco simplemente para ir jugando con este árbol y también porque me encanta dibujar, así que es fantástico poder tener un tiempo en el día para poder hacer esto, sea en forma de video, sea en forma de una clase, que damos clases en la Academia Metropolitana de Arte online de dibujo, de pintura, y enseñamos esto entre otras cosas de dibujo más fundamentales. Así que si les interesan las clases nos pueden escribir, pueden seguirnos en nuestras redes. Tenemos varios horarios, profesores. Hay unos dibujos bien expresivos de Van Gogh que tiene de los árboles y en donde creo que él es clever al usar estos distintos códigos para los distintos tipos de árboles. Si es que dibuja un ciprés, si es que dibuja un tronco, y más allá de que les pueda gustar o no gustar el estilo de Van Gogh, pero creo que algo bien rescatable de esos croquis es el hecho de que usa distintos tipos de líneas para representar distintos elementos y eso crea una configuración visual, compositiva y que facilita mucho la lectura de ese paisaje que está trabajando. Creo que eso es algo que se puede rescatar como un tipo de lectura objetiva ni siquiera de la obra de él, sino más de los croquis de estudio. Ahí está esa alarma avisándome que me estoy yendo del tiempo del video y voy a cortar esto pronto para que no se extienda mucho. Simplemente me quedé un poco jugando y seguiría trabajando este árbol por puro gusto y por lo divertido que es el dibujo y este tema también, ¿no? Que es el dibujo de árboles, el dibujo de lo natural y cómo representar lo natural de una manera lo más orgánica posible y que no se vea plástica, artificial, falsa. Así que estos son algunos tips que ustedes pueden ir usando para dibujar mejor sus árboles, para darle más carácter, ¿sí? Y para que jueguen mejor dentro de un plano representacional, textural, y para tener estas herramientas de dibujo a la mano que les va a servir no solo para los árboles, sino para un montón de otros elementos
con los que los quieran incorporar. Así que bueno, queridos amigos y amigas del arte, los dejo en este video. Espero que les haya servido, que lo hayan disfrutado. Si así fue, déjenos un comentario, un like, compártanos lo que piensan, qué les gustaría que les enseñemos a dibujar y nos vemos en el próximo video.